Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Un gusto saludarles nuevamente en esta reincorporación al proceso de clase a distancia. Les habla el profesor Ricardo Lafuente de la asignatura de Biología para el nivel de los primeros medios. En esta oportunidad les estoy compartiendo la evaluación de cierre de la primera unidad de la evidencia de la evolución como una de las características de los seres vivos. Esta va a representar la primera parte del total de las evidencias y de las teorías evolutivas que vamos a estudiar. Vamos a dividir este cierre en unas 3 a 4 clases. En primer lugar, les repaso el contexto de la evolución. Recordemos de la clase anterior que dentro de las características de los seres vivos habíamos hecho un organizador, un tipo de visualizador holístico, completo, de dónde está enmarcado el tema de la evolución. Y habíamos encontrado que las características de los seres vivos, hay varias de ellas: el metabolismo, el control, la reproducción, la capacidad de que los seres vivos emitan respuestas, los seres vivos crezcan, se adapten a nuevos hábitats, nuevos ambientes, cuando hay cambios en ellos, y la evolución. Entonces, en ese contexto, nosotros pedíamos en una de las clases anteriores buscar una definición en libros especializados en lo que es la evolución, y habíamos encontrado en el texto del matrimonio Audesir y Beers, habíamos encontrado esta definición de la evolución, entre otras, aquí hay varias que ustedes pueden ir complementando, como un proceso, importante esa idea, el proceso continuo de transformación de la especie a través de cambios en las generaciones sucesivas y a partir de formas de vida ya existentes. Eso es muy importante. Muy importante esa idea de las formas de vida ya existentes. Y en esta primera unidad, recordemos, el Ministerio nos invitaba a que nos aproximáramos al estudio de las evidencias evolutivas, científicas, evidencia científica de la evolución. Teníamos un par de objetivos de aprendizaje esta unidad. Uno que tenía que ver con la explicación basándose en evidencia, esa palabra es muy importante, que los fósiles se forman a partir de restos animales y plantas en rocas sedimentarias y se ubican de acuerdo a su antigüedad en los estratos de la Tierra. Y un segundo objetivo que nos invita a analizar e interpretar datos e información para aproximarnos a otras evidencias que apoyan la diversidad de organismos como resultado de la evolución. Y dentro de esa evidencia, aparte del registro fósil, tenemos las estructuras anatómicas, la anatomía, evidencia anatómica, la estructura anatómica homóloga, que es una parte de esta evidencia, la embriología comparada y la secuencia de ADN. Finalmente, este objetivo tiene una parte que no la estamos trabajando aún, que son los postulados de la teoría de la selección natural y los aportes de dos científicos como Charles Darwin y Alfred Wallace a las teorías evolutivas, que eso lo dejamos aparte en los trabajos de investigación. Y los conceptos fundamentales que estábamos estudiando, que estábamos investigando, que estábamos indagando, que estábamos buscando información, era en primer lugar la evidencia de los fósiles, los tipos de fósiles, los fósiles en Chile, la evidencia de la anatomía comparada, la estructura anatómica homóloga que les indicaba en el objetivo 1.2, la evidencia de la biogeografía comparada, la evidencia de la embriología comparada, la evidencia de la biología molecular comparada, secuencias de ADN. En esta oportunidad vamos a trabajar la evidencia de los fósiles y la evidencia de la anatomía comparada. En la siguiente parte iremos trabajando la biogeografía, la embriología, más las dudas que salgan, surjan y que ustedes me envíen. Y finalmente terminaremos con la evidencia de la biología molecular comparada, con el repaso de todas las otras evidencias y las consultas, aclaraciones que sea pertinente hacer. En primer lugar, es conveniente tener este organizador, este tipo de visión general. Siempre se recomienda mucho estos organizadores para tener el plano completo de lo que vamos a estudiar. Entonces están las evidencias de evolución como característica de los seres vivos y evidencias científicas que apoyan la evolución. Y aquí tenemos entonces el número 1, la evidencia de los fósiles, la 2, la anatomía comparada. Estas son las que vamos a ir cerrando hoy día con algunas ideas. Y continuaremos con la biogeografía comparada, la embriología comparada y la evidencia molecular comparada. Que esa es la más compleja, la vamos a dejar solita, lo más probable. Entonces, respecto a la evolución y la evidencia, en primer lugar, los fósiles. La idea clave respecto a esta evidencia de los fósiles es que los descubrimientos de fósiles demostraron que la vida había cambiado a lo largo del tiempo. Es una idea muy importante. En segundo lugar, la gente pensaba antiguamente que los fósiles eran rocas comunes que el viento, el agua, las personas habían
labrado, habían modelado hasta darle forma a seres vivos. Sin embargo, algunos científicos plantearon que esto se trataba de otra cosa, eran restos de plantas o de animales que habían muerto mucho tiempo atrás, tal vez millones de años, y que se habían transformado en roca o se habían preservado, se habían mantenido prácticamente intactas en algunos casos en la misma roca. Cabía esperar el hallazgo de series progresivas de fósiles. También ha sido una idea muy importante. Las series progresivas de fósiles, que parten de un organismo primitivo antiguo, pasan por varias etapas intermedias y culminan en las especies modernas. Si ya no es un fósil aislado, sino una serie progresiva. A modo de ejemplo, tenemos acá varios trabajos en los cuales se ha presentado los fósiles de los antepasados de las ballenas modernas, que ilustran las etapas en la evolución de una especie acuática a partir de antepasados terrestres, imagínense usted. Entonces se puede reconstruir este proceso. A continuación les presento esta imagen de Audesil donde aparecen fósiles de organismos que están extintos. Entonces esta evolución y esta evidencia es una idea muy importante que nos pedía el objetivo, que era estratificar los fósiles. Si ustedes se dan cuenta, en las rocas sedimentarias, las rocas que están en la parte más superior son rocas más recientes, que se han formado en menos cantidad de años, ahora, hace poco tiempo, en millones de años siempre, y hacia abajo de la imagen vemos las rocas más antiguas. Entonces podemos ver tres fósiles, siendo la más antigua probablemente un animal invertebrado, después aparece una especie de planta y después aparece un reptil, una especie de dinosaurio, que es más familiar para nosotros. Entonces, aquí es importante fijarse en esta idea. Mientras nos acercamos a las rocas más antiguas, la imagen, la parte inferior, serían los fósiles que tienen más millones de años. Y los que están en la parte superior de la imagen, en las rocas más recientes, serían los fósiles que tienen menos antigüedad. Otra idea importante que nos pedían era los tipos de fósiles. ¿Qué tipo de fósiles? En el libro de Audesil, respecto a esta evidencia de los fósiles, podemos encontrar de izquierda a derecha fósiles tales como huevos, por ejemplo. Huevos en un nido, sería un tipo de fósiles. Heces fecales fosilizadas, que técnicamente se denominan coprolitos. Litos significa piedra y copro significa algo que tiene que ver con el sistema digestivo, con la parte de las heces. Entonces serían piedras fosilizadas formadas por las heces fecales. Tenemos los huesos, que son muy conocidos, son bastante familiares, hemos tenido experiencia probablemente en eso. Y después tenemos huellas e impresiones de la piel. Hay otros tipos de fósiles también que ustedes pueden haber encontrado o van a investigar para su trabajo al retorno de este periodo. Y el Ministerio nos pedía valorar los fósiles en Chile. Aquí hay un aporte de un alumno o alumna que hicieron un trabajo respecto a fósiles en Chile y a la izquierda, en la parte de la imagen superior, se ve una especie de molusco, un animal invertebrado, lo vamos a estudiar en la siguiente unidad. Y al lado derecho, el mapa geográfico, la localidad geográfica, la región donde se encuentra. Esto me pareció muy importante porque son fósiles que están cercanos a nosotros, que probablemente lo hemos conocido, podríamos a futuro conocerlo, que en el Cajón del Maipo. Entonces, estos alumnos, alumnas y alumnas nos señalan que Chile está salpicado de pequeños paquetes sedimentarios fosilíferos, la roca sedimentaria y los fósiles de diferentes épocas geológicas. Y se han podido datar macrofósiles, es decir, fósiles que se pueden ver a simple vista, sin necesidad de microscopio, que serían los microfósiles, desde hace unos 250 millones de años hasta nuestros días, encontrándose estos estratos con fósiles desde el nivel del mar hasta las más altas cumbres cordilleranas. Y estos alumnos y alumnas nos señalan de una manera asombrosa que este fósil fue encontrado en el Cajón del Maipo. Este tipo de fósil a lo largo de Chile es un trabajo extremadamente importante en la conservación cultural y el patrimonio cultural de nuestro país y de la ciencia. La segunda evidencia que vamos a ver hoy día es la de la anatomía comparada. La anatomía comparada se refiere a ofrecer evidencia de que los descendientes, a lo largo del transcurso del tiempo, grandes periodos de tiempo probablemente, han sufrido modificaciones. El examen acucioso, meticuloso de los organismos actuales también ayuda a descubrir la historia de la evolución. Y al comparar los cuerpos de organismos de diferentes especies, se pone de manifiesto semejanza. Esto es muy importante en la anatomía comparada
en la embriología comparada y en toda la evidencia la semejanza y diferencia que existe. Y estas semejanzas solo se pueden explicar mediante la existencia de un ancestro de un origen común. Y las diferencias solo pueden ser el resultado de cambio evolutivo en la descendencia de un antepasado común. De esta forma, el estudio de la anatomía comparada aporta evidencia de que diferentes especies están vinculadas mediante una herencia evolutiva común, mediante un ancestro común. Una idea importante en la anatomía comparada son tres ideas clave que nos quedan acá. Son las estructuras que nos pidió el Ministerio, las estructuras internamente similares que reciben el nombre de estructura homóloga. Homo significa igual, igual origen. Lo que significa que tienen el mismo origen evolutivo a pesar de las posibles diferencias en cuanto a su función o aspecto actual. La anatomía, las partes que componen estos organismos. Una segunda característica de la anatomía comparada importante son las estructuras vestigiales, que aquí les invito a que ustedes busquen estructuras vestigiales, que se refieren a estructuras que no tienen función aparente, por ejemplo, las muelas del juicio, el apéndice, el mismo pelo, las glándulas mamarias en el varón. Son estructuras vestigiales que uno las tiene, pero aparentemente no tienen función. Y pueden ser estructuras que indiquen nuestros ancestros evolutivos. Y finalmente la estructura análoga, que son estructuras muy diferentes en su anatomía interna, porque sus partes no provienen de estructuras de antepasados comunes. Para aclarar esta evidencia evolutiva, hemos seleccionado de Audesit estos distintos ejemplos. Aquí tenemos tres seres vivos en la parte izquierda, un pterodáctilo, un ave y un murciélago. Murciélagos están muy de moda por el tema del COVID, como el primer hospedero del virus que genera la enfermedad del COVID-19. Entonces, los colores están mostrando que son las mismas estructuras anatómicas, los mismos huesos, las mismas partes que tenemos en el pterodáctilo, el ave y el murciélago, y que su función es volar. Después tenemos estructuras en el delfín y la foca que sirven para nadar, pero tienen el mismo plan arquitectónico, la misma anatomía. Los colores nos indican los mismos huesos. Entonces eso indica que hay un ancestro, un antepasado común, y esto es una evidencia de la evolución. Después tenemos dos estructuras de seres vivos como el perro y oveja que sirven para correr. Su función es desplazarse y el color nos señala, los colores semejantes nos indican que son las mismas estructuras, los mismos huesos. Podrían ser fémures si son extremidades inferiores, podrían ser húmeros si son extremidades superiores, clavícula, etc. Y finalmente el ser humano es una musaraña, ¿no es cierto?, que usa la extremidad o parte de la extremidad para asir, coger, y los colores ratifican, refuerzan la idea de que son las mismas estructuras. Eso es todo en esta oportunidad, estimados jóvenes. Un abrazo, volver a encontrarnos. Espero que estén sin novedad y disponible para estar recibiendo sus trabajos y todas sus consultas respecto a estas dos evidencias. En la próxima cápsula le estaré mandando las siguientes dos evidencias y terminaremos con la última en la siguiente semana de mayo.